Bueno, hola, ¿qué tal? De nuevo somos la Iglesia Corazones con Propósito y en esta noche venimos no a dar solamente una plática, sino más bien a compartir contigo un poquito darte un poquito de consejo y confianza en este tiempo, ¿no? Estamos ahora sí que disponibles, dispuestos a hablar y orar por ti, ¿no? Pues estamos transmitiendo en Facebook, en Instagram. Vamos a estar aquí el pastor, un servidor, para tus consultas. Y nos gustaría comenzar orando, si es posible. Entonces, pues vamos a empezar a orar, ¿sí? Bendito Dios, te damos las gracias por tu bondad, por tu amor y tu misericordia, Señor. Tú sabes todo lo que hoy se está haciendo, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú tomes este tiempo para manos, Señor, y tomar un poco de consejo, Señor, y ayuda en este tiempo de angustia y de... Sabemos que como cuerpo de Cristo no estamos solos, Señor, tenemos tu ayuda y tu compañía, Señor, pero tu misma palabra nos enseña que mejores son dos que tres, Señor. Mejor son dos que uno, perdón, y que agarrados de ti, Señor, pues somos un cordón de tres dobleces y difícilmente se rompe, Señor. Y hoy podemos agarrarnos de ti, de tu presencia, Señor, pero también hoy venimos como hermanos, Señor, a dar un consejo, a buscar ser de apoyo y de ayuda, Señor, a pesar de tanta oposición que se ha levantado, Señor, en este tiempo con lo que se está haciendo, Señor. Te pido que sigas guardándonos, que nos sigas dando la fuerza, Señor, para seguir haciendo estos servicios de esta manera, Señor, a pesar del desánimo, Señor, a pesar de la tribulación, Señor, a pesar de que también tenemos familias, Señor, y tenemos cosas que hacer, Señor. Yo te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, hoy, que nos des sabiduría, que tu palabra sea la que hoy hable por medio de tu siervo, Señor. Te exaltamos, te adoramos solamente a ti, por tu bondad, tu amor y tu misericordia, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a estar ahorita recibiendo tus consultas. Si estamos aquí conectados en el chat de Facebook, de Instagram, también en el chat de WhatsApp de la iglesia. También puedes mandar tus comentarios y me encantaría pues que el pastor diera unas palabras en este tiempo, más o menos algunos consejos que te podemos dar para este tiempo, a lo mejor cómo tener una comunión en este momento, ¿verdad? Porque hay tanto temor, tanta incertidumbre que de repente causa estrés, causa preocupación y nos saca de balance. Entonces te venimos a dar un consejito y espero que cualquier consulta que tengas pues la puedas hacer ahí por el Instagram, por el Facebook, ¿ok? Quiero que me acompañes primeramente a la palabra de Dios, que es nuestra regla de fe, que es nuestro camino a seguir, y dice en Isaías capítulo 11, hablando, ¿verdad?, de el reinado, dice, justo del Mesías, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Todo el Apocalipsis, desde el capítulo 1, ¿verdad?, nos comienza a hablar la palabra, ¿verdad?, de esos 7 espíritus de Dios que te acabo de mencionar. Y si tú te das cuenta, el cuarto espíritu es el espíritu de consejo que reposaría sobre él. El consejo es algo muy necesario. ¿Por qué? Porque es, ¿verdad?, el resultado de analizar las cosas, la vida, alguna situación que estés pasando, ¿verdad?, y la dictaminación que logremos de ello. ¿Cómo lo puedes lograr? ¿Cómo puedes, sobre cualquier asunto, ¿verdad?, que tengas,
tener un balance correcto si no recurres a la fuente correcta y a las palabras correctas. Esto es lo que trae balance a tu vida, el consejo. Imagínate que desde pequeño, ¿verdad? Desde niño, tus padres siempre te hayan aconsejado correctamente, que hubieran sido temerosos de Dios, que siempre te hubieran guiado, ¿verdad? Por medio de la palabra del Señor. ¿Cuál sería ahorita tu vida? ¿Cuál sería el balance de tu vida? Bueno, pues te quiero decir, ¿verdad? Que para que puedas tomar buenas acciones, para que puedas, ¿verdad?, discernir correctamente cuál es lo que te conviene y tener un balance en tu vida, necesitas espíritu de consejo. Y es por eso que hoy estamos abriendo este espacio para que con la ayuda del Señor, por medio de su Espíritu Santo, ¿verdad?, por medio de ese espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia y espíritu de consejo, ¿verdad?, podamos apoyarte, ayudarte con la ayuda del Señor, ¿verdad?, para que puedas tomar, ¿verdad?, esas decisiones que requieres, esas acciones que debes tomar inmediatamente en medio de estos tiempos tan difíciles que te han tocado vivir a ti y a mí, como es el siglo XXI, como es, ¿verdad?, la época de apostasía que estamos viviendo, como es la época de inseguridad, como es la época de la negación que iba a venir de toda la gente hacia las cosas del Señor. ¿Cómo te vas a sostener? De manera que el espíritu de consejo que Dios nos ha dado es muy necesario en estos días, y dice la palabra del Señor que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Y esto es muy real, porque tú debes saber que todos esos pozos de sabiduría que el Señor ha puesto en tus desiertos son para que bebas de esas aguas y puedas descansar y puedas tomar el refresco, ¿verdad?, de esas aguas, y puedas, ¿verdad?, seguir tu camino, porque dice también la palabra del Señor que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero que finalmente conducen a la muerte. ¿Por qué? Porque te separan de Dios, porque te alejan de la luz de Dios. Y bueno, el consejo nos ubica, ¿sí? Y es precisamente lo que tú debes tomar en cuenta, que no es la opinión del hombre la que te va a sacar de los problemas, que no es la opinión humana, el conciencia humana, sino es el consejo que tú tengas de Dios, de ese espíritu de consejo, porque en ti es el espíritu de Dios, con esos 7 espíritus, ¿verdad? Y en ese cuarto espíritu de consejo, ¿verdad?, si tú te acuerdas, cuando Juan Bautista estaba bautizando al Señor Jesús, dice que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, ¿sí? Esta es la primera figura, ¿verdad?, del espíritu de consejo, y tiene, ¿verdad?, características especiales la paloma. Si tú te fijas en ella, ¿verdad?, pues la paloma tiene mansedumbre porque precisamente se dice que la paloma no tiene vesícula biliar, es decir, donde se crea la bilis, donde se crea esa sustancia, ¿verdad?, que amarga nuestra vida, amarga nuestras entrañas y nuestros sentimientos. Es decir, no se asusta, es un animalito muy manso, ¿verdad?, es reposada, y bueno, si tú te fijas en ella, pues refleja mucha ternura. Una paloma es muy tierna siempre. Así es el consejo, ¿verdad?, porque hay ocasiones en que nosotros somos rudos en nuestra vida, nos sale lo Nájera, nos sale los Rodríguez, nos sale los Ramírez, en fin, eso es lo que nosotros decimos según nuestra cosmovisión, pero la palabra de Dios dice otra cosa, que tienes que ser firme, ¿verdad?, pero no tienes que ser áspero, no tienes que ser litigioso, sino manso, para que a través de ese consejo que Dios te da, tú puedas encontrar el reposo, tú puedas encontrar
¿verdad?, la respuesta necesaria que el Señor te va a dar. En segundo lugar, ¿verdad?, la paloma, ¿verdad?, tiene, ¿verdad?, esa necesidad de reposar en la roca. Dice Cantares 2:14 que hace nido en la peña, y la peña para nosotros, que es Cristo, es nuestra seguridad, de manera que la paloma también, ¿verdad?, trae esa figura, el consejo, ¿verdad?, la obediencia, ¿verdad?, que tú tengas al consejo de Dios, debe traer seguridad a tu vida. Cuando tú, a pesar de ver las circunstancias difíciles, o ver la enfermedad, o ver los riesgos a los que te enfrentas, o ver tantas noticias adversas acerca, ¿verdad?, de lo que está pasando en el gobierno, de lo que está pasando en la economía, tú te agarras, ¿verdad?, del consejo de Dios, ¿verdad?, y esto es tu seguridad. Y bueno, se manifiesta con el tiempo. Tú ves los frutos, ¿verdad?, que vas a obtener cuando tú te paras en la roca, y va a traer muchos frutos. Es el tiempo del fruto, ¿verdad? Es el consuelo y el consejo de Dios el que te va a traer esos frutos que necesitamos de parte de su Espíritu. ¿Ok? Como siguiente, ¿verdad?, la paloma gime, ¿verdad?, porque es muy sensible, y este gemido que ella emite, si tú ¿verdad?, observas bien, es un gemido, ¿verdad?, muy especial. Es la figura del amor de Cristo, es la figura del amor de Dios, es esa figura del consejero, ¿verdad?, porque un consejo sin amor tuerce, un consejo sin amor, ¿verdad?, mata, porque dice que la ciencia envanece, pero el consejo edifica. Por eso, ¿verdad?, es que hoy, platicando con mi hijo, ¿verdad?, el Espíritu nos guiaba hacia allá, ¿verdad? Dios le decía: hijo, pues vamos a hacerlo, ¿verdad?, en el nombre de Cristo. Por eso hoy, a través de tu chat, a través de ese comunicado que hoy estás teniendo con nosotros, tus ministros, tus pastores, siervos de Dios, con la experiencia de lo que el Señor nos ha permitido vivir, queremos, ¿verdad?, darte el consejo en esas situaciones que estás viviendo, en eso que parece problema para ti, para Él no lo es, porque Él, ¿verdad?, no hay arcano para Él, no hay problema para Él, no hay montaña tan alta que Él no la mueva, no hay problema tan grande que no resuelva. La siguiente parte que tú puedes ver en la paloma es que su figura es bella, es una figura, ¿verdad?, de belleza, que transforma nuestras vidas, porque nuestra belleza es la belleza de Cristo, y es a través de esa paloma, a través de ese consejo, en donde vamos a ver los resultados de nuestra transformación. Cuando escuches, ¿verdad?, hoy en la mañana que estábamos comprando algo de comer, ¿verdad?, una personita, una hermanita que casi no viene, estaba ahí, ¿verdad?, que pues es un bebé en Cristo, y bueno, le dio mucho gusto vernos, pero decía: y qué bueno que lo veo, porque he tenido en mi corazón preguntarle, ¿por qué unas personitas como ustedes, tan amorosas, tan llenas de Cristo, ¿verdad?, cierran la iglesia, ¿no? ¿Por qué decidieron cerrar la iglesia? Y me hacía un poquito de eco sus palabras, porque tiene quizá meses que no se ha presentado, ¿verdad?, pero la hermanita reclamaba esto, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué te digo esto? Porque ella veía en nosotros esa paloma reflejada en sus siervos, ¿verdad? Porque eso es lo que refleja la paloma, belleza. Una siguiente figura, ¿verdad?, es que la hoja de oliva, ¿verdad?, es una figura de esperanza, y era lo que, ¿verdad?, esto es un símbolo, ¿verdad?, que cuando salió del arca, ¿verdad?, aquel animalito regresó, ¿verdad?, con esas hojitas que traen esperanza
y que traen consuelo en el consejo. No importa lo complicado que sea tu asunto, no importa, ¿verdad?, que tú veas todo oscuro, el Señor es suficiente. El Señor sigue siendo el creador de todo el universo, sigue siendo el que formó todo lo que existe y Él tiene la respuesta. Déjame leer: Dios es malo, dice Pablo Negrete, porque si fuera bueno no mandara estos virus. Quiero decirte, Pablo Negrete, que estás en un error, porque la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que toda buena dádiva y todo don perfecto provienen del Padre de Dios, ¿verdad? Así es de que todos estos malos, todos estos males, todas estas enfermedades, todos estos virus, todas estas circunstancias difíciles, estos desiertos que tú pasas, ¿verdad?, no vienen de Dios. Dios los permite para que a través de ello nosotros nos podamos acercar a Él. Es su mayor aliado. Sí, los tiempos difíciles son el mayor aliado del Señor, porque es solamente cuando nos acercamos al ver nuestra necesidad, de nuestra incapacidad de poder resolver nuestras situaciones, cuando nos acercamos a Él y Él en su infinito amor nos abraza, nos consuela y nos da la esperanza de seguir adelante. Y es por eso, ¿verdad?, que todos sus hijos, los que creemos en Él, podemos levantarnos, ¿verdad?, cual sea la circunstancia, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni la enfermedad. Si te platicara todas las que hemos pasado, nos pueden apartar del amor de Dios. De hecho, y su característica es que es bueno, ¿verdad?, porque Él no puede variar de ello. Adelante. De hecho, Santiago capítulo 1 versículo 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no puede ser invadido por sentimientos de rencor o de enojo sin justificación. Cuando Dios obra en justicia. Si tú analizas de dónde viene este virus, precisamente no viene directamente del cielo. Tú no has visto que llega y de repente, ¡pum!, como un relámpago cayó este virus. No, son diferentes advertencias y tú puedes ver de dónde se originó el virus. Hay un documental ahí en Discovery. Es de malas decisiones y de muy mala higiene de los lugares donde se vendían estos animales, porque fue por ingesta de un animal que venía contaminado. Esas son decisiones de hombres y son consecuencias de nuestros malos tratos. Dios nos ha dado libre albedrío. Dios te ha dado la oportunidad de decidir qué haces y qué no haces, y estamos viviendo las consecuencias. Es como decir que, no sé, te pasas un alto y no sé, pues, no querer pagar la multa, ¿no? Dios es justo, es lo que a veces se nos olvida. Dios es amoroso, pero Dios es justo, y Él nos permite recibir en pago nuestra propia maldad. Entonces, yo creo que más bien falta conocimiento de la palabra de Dios, falta conocimiento de Él, porque Dios no tiene pecado en sí. De Dios no nace la maldad. Él no puede ser tentado y nosotros no podemos tentarle a Él. Sus pensamientos de continuo son de paz y de amor. Si tú lees completamente las historias y malos entendidos que hay de repente en la palabra de Dios, es porque no leen el libro, sino nada más leen parte de la nota. Y yo te pondría un ejemplo, ¿no? Si tú vas y de repente entras a tu casa y ves que tu hija está tirando la maceta o el florero favorito de la abuela, y de repente la ves a ella que está tratando de detenerla y se le cae, a lo mejor tú de inmediato puedes juzgar a la pequeña, ¿no?, por ser culpable de haber tirado esa maceta. Pero sin embargo, si tú le preguntas la historia completa, tal vez ella te podría argumentar que el gato de la vecina se metió por la ventana y tiró la maceta. A veces nosotros emitimos esos juicios para con Dios porque no conocemos todo el contexto de su amor ni de su misericordia.
Más bien yo te invito en estos tiempos de temor que te dediques a buscarle a Él, que puedas darle la oportunidad de demostrarte que Él no quiere el mal para el planeta. Él lo que quiere es justicia. Y va a llegar un momento en el que se va a establecer su justicia permanente. Pero el problema de este mundo es que la justicia de Dios no se ha establecido hoy. No está establecida completamente. Pero va a llegar un momento en el que Dios va a tomar control de absolutamente todo. Y entonces ahí se va a acabar el mal. Y tú vas a poder disfrutar de la paz de Dios. Si estamos con Él y si le damos la oportunidad a Él. Sí, pastor. Mientras nos siguen enviando sus comentarios o sus consejos que quieran, ¿verdad? Quiero, por favor, con la personita que nos hablaba de que Dios es malo, quiero pedirte que por favor me permitas orar por ti con todo mi Señor. Yo te pido por esta personita de apellido Negrete, Señor, que tú lo hiciste, Señor, con un propósito, Señor, y que hoy, oh Dios, tú puedas abrir sus ojos para que él pueda mirar, Señor, cuánto amor derramaste hasta la sangre de tu único Hijo, por amor a nosotros, Señor, y que en nuestra oscuridad, un día, Señor, te acordaste de nosotros y trajiste tu luz a esta tierra a través de Jesús. Y al alumbrar Él nuestra vida, nosotros pudimos ver a través de esas tinieblas que opacaban nuestra vista espiritual, Señor, para mirarte. Hoy también, Señor, te pido por esta personita, Señor, y que un día, Señor, ella también te pueda conocer tal cual eres, un Dios de infinito amor, de infinita misericordia, Señor, un Dios que ama, un Dios que nunca se retracta, a pesar de todo, de todos nuestros desvaríos y de todos nuestros pensamientos adversos. Tú nos sigues amando, Señor, porque amas al pecador, pero aborreces el pecado. Gracias, Señor, porque sé que nos has oído, y gracias porque hoy es levantada esta personita, Señor, y reclamada también para tu reino, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Te alcanzas a ver ahí alguna otra, hijo? No, aquí que está de acuerdo, Aguilar Samperio. Ajá. Tenemos que ser responsables de nuestros propios actos. Ok, sí. También es cierto. Muy bien. En estos tiempos, ¿verdad? Tan especiales que nos tocó vivir, quiero que nunca olvides que el Señor, tu Dios, te dio toda la suficiencia para que una vez conociéndolo y recibiendo el Espíritu de Dios, con esos 7 espíritus de los que te hablo, allí en Isaías 11:1, espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor de Dios. Ese Espíritu de Dios es suficiente para resolver cualquier situación en la que estés viviendo. El Espíritu de sabiduría, por ejemplo, te va a llevar a discernir, ¿verdad?, todas las cosas de manera que las puedas resolver con la ayuda de tu Dios. La palabra del Señor nos enseña que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esa mente de Cristo tú la vas a tener cuando te pongas a escudriñar su palabra. Cuando saques el viejo cassette del mundo y metas el cassette de su palabra, va a haber un cambio radical en tu vida, y entonces la naturaleza de Cristo se va a poder manifestar de gloria en gloria en tu vida. Así, ¿verdad? Es como viene ese poder de su Espíritu que has recibido cuando recibiste a Jesús en tu corazón, ¿verdad? El Espíritu de inteligencia te va a dar discernimiento entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, porque muchos caminos al hombre se le van a aparecer, dice, y que parecen buenos, pero su fin es amargo y conducen a la muerte, la separación de Dios. Es muy triste ver ahora muchísima gente intelectual porque
Satanás, ¿verdad?, en toda su jerarquía, tiene, ¿verdad?, para todos sus adeptos, ¿verdad?, en la cultura, en la ciencia, en la fama, pero el Señor tiene algo mejor para ti. En tercera de Juan 2, ¿verdad?, en tercera de Juan 2, el Señor resuelve, ¿verdad?, y dice, ve el propósito de Dios, hablando el Espíritu de Dios, y ve cómo te habla. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Estaba hablando en aquel tiempo a el amado, ¿verdad? Y en este tiempo está hablándote a ti, que Él quiere que seas prosperado en todas las cosas. Y todas las cosas es todo lo que acontece en tu interior y en tu exterior, en todo tu contorno. Dice, en todas las cosas, y que tengas salud. Si tienes todas las cosas, pero no tienes salud, si no tienes salud física, si no tienes salud en tu alma, si continúas con heridas, con ansiedades, con temores, con amarguras, con resentimientos, ¿verdad?, con falta de perdón, ¿qué clase de vida estás viviendo? ¿Sí? Y que tengas salud, así como prospera tu alma. En el alma tienes el intelecto, las emociones que nacen de los sentimientos y el libre albedrío o decisión propia. Es decir, que el Señor quiere prosperarte en tu mente, en todos esos proyectos, en todos esos ideas que tú tienes, ¿verdad?, que sean de acuerdo a su palabra, que sean de acuerdo a tu bendición que Él tiene para ti, y no a tus propias decisiones y a tus propias concepciones, porque sus pensamientos son mayores que los tuyos. Y así, ¿verdad?, que una vez que sean benditos, ¿verdad?, todos tus proyectos que tú tienes aquí alojados en tu intelecto, también quiere que tus emociones, ¿verdad?, que nacen de todos los sentimientos que tienes, que sean sanas. Imagínate cuánta gente, ¿verdad?, malvada has conocido, cuánta gente ha estirado el pie para que caigas, cuánta gente ha extendido su red para que caigas en ella o que te hundas. Son precisamente embajadores de Satanás que no quieren que crezcas o no quieren que madures. Así es el Señor, que prosperes también en tu alma, intelecto, emociones y decisiones. Imagínate, tú eres el resultado de las decisiones que has tomado en el pasado. Si hubieras tomado puras decisiones buenas, imagínate dónde estarías. Pero bueno, el Señor te ha permitido probar para que llegues a la madurez, y te hace pasar precisamente por esos tiempos difíciles, por caminos de muerte, para que veas su poder y veas quién es el que te guarda, quién es el que te libra. Así es de que sigue adelante los propósitos del Señor. ¿Tenemos alguna otra, hijo? ¿Qué hago con la ansiedad?, decían por ahí. Bueno, el Señor nos enseña a través de su palabra que por nada estemos afanosos. Nuestra vida separada del Señor crea mucha ansiedad en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos regidos bajo 3 leyes, ¿verdad? La ley de la mente, que es como el punto neutro en un carro, ¿verdad?, en las palancas de velocidades. Y tú decides ahí, porque el Señor te dio libre albedrío, si tomas, ¿verdad?, la ley de la libertad o la ley del espíritu de vida, o bien te dejas llevar por tus emociones y por tus ansiedades y te metes, ¿verdad?, a la ley del pecado y de la muerte, que es todas aquellas decisiones propias que tomas sin tomarlo en cuenta a Él, y entonces te metes en los caminos de Satanás, en los caminos de tu carne, en los caminos, ¿verdad?, de los que el Señor te ha prometido que te iba a ayudar por medio de su Espíritu, ¿sí? Pero el Señor nos vuelve a recordar que por nada sus hijos debemos estar afanosos, preocupados, ¿verdad?
y toda esa ansiedad dice que la pongamos bajo sus pies, porque Él tiene cuidado de nosotros. Quisiera platicarte brevemente mi testimonio de cómo en mi necesidad de que mis hijos no padeciesen situaciones económicas, pues yo me discipliné para obtener una carrera, una maestría, y en fin, seguir ese camino, pero el Señor me tuvo que detener antes porque continuaba mal. Es decir, por estarme dedicando más a esas cosas, estaba yo descuidando el camino del Señor, y entonces el Señor tuvo que detenerme. Pero quiero decirte que en ese camino de ansiedad yo quería darle algo mejor a mi esposa, a mis hijos, quizá una casa digna, ¿verdad? Que aunque parecía un deseo noble, cuando no pones delante de Dios tus pensamientos, siempre son trastocados por tu carne, siempre son trastocados por la tentación, siempre son trastocados por Satanás, que pone muchos caminos fáciles, ¿verdad? Y bueno, pues en ese camino, ¿verdad?, me encontré con muchas salidas falsas, pero no queriendo tomar esos caminos fáciles, ¿verdad? Pues pasé por esa escasez, hasta que un día pues llegaron a correrme de mi casa porque me decían que si no llevaba para comer para mis hijos, pues que no me presentara más en mi casa. Y fue en ese momento en que reaccioné. Fue de parte de Dios ese momento en que prácticamente me corrían de mi casa, cuando tuve que clamar al cielo, y esa noche estuve de rodillas diciéndole verdad a papá, porque recuerdo muy bien que yo no sentía el agua al cuello, que yo la sentía por encima de mi cabeza, y sentía yo agarrado de una mano de papá y con la otra agarrando un popote por el que podía respirar, ¿verdad? Y clamé al cielo y le dije: papá, un día más ya no aguanto esta vida. Parecía, ¿verdad?, que eran tiempos difíciles, pero era el momento del Señor. Era el momento, ¿verdad?, en que terminaba el tiempo Cosmocrator, ese tiempo en que a veces es el tiempo de Satanás, como le tocó vivirlos también a Jesús, cuando le decían: crucifícale, crucifícale. Aquel ciego, aquel leproso, aquel que lo había levantado de la muerte, estaban gritando estas palabras tan crueles, engañados por Satanás. Ese tiempo Cosmocrator también terminó para mí, ¿verdad? Porque clamé al cielo y el Señor me oyó. Y en esa misma semana recuerdo que mi mejor trabajo que he tenido en mi vida, el Señor me lo concedió para mostrarme su gloria, porque creo que era el tiempo y yo había entendido, ¿verdad? Porque previamente en esa noche, a través de el Salmo 37 o 34, no recuerdo, en el último versículo decía: espera a Jehová. Sí, espera en Él, porque había utilizado muchas estrategias a través de las cuales Satanás nos quiere engañar, y que cuando no se dan, ¿verdad?, te sientes frustrado, te sientes, ¿verdad?, acorralado, pero gracias a Dios que todavía conservaba yo el temor a Dios, y en esa semana, ¿verdad?, el Señor me mostró su gloria, y desde ese momento la situación económica, ¿verdad?, para mi familia y para mi vida, porque esa área se la entregué al Señor, y esa área que tanto fastidiaba mi vida, tenía 2 trabajos, ¿verdad?, salía yo de uno y me metía a otro, y nunca alcanzaba, pero ese tiempo terminó, ¿verdad?, cuando decidí poner a los pies de Cristo mi confianza en Él. Así es de que la ansiedad termina cuando tú pones tu confianza en el Señor. Yo le llamo: échate un clavado al abismo de la fe, porque Él te sostendrá. Ha dicho en su palabra que no dejará que tu pie tropiece en piedra. En el nombre de Jesús. Y a mí me gustaría entrar en la parte del tema de qué hago con los problemas. Pintan mal los problemas para nuestro país, pintan mal los problemas para el mundo, ¿no?
muchos muertos, muchas cosas que van en contra de lo que uno puede pensar, que cómo debe de circular la vida. A veces nosotros creemos que la vida debe de circular sin problemas, pero Jesús nunca prometió eso. Dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo ya vencí al mundo. Entonces muchas veces no se trata de resolver el problema que está circulando en tu mente por causa del miedo, por causa del encierro, por causa de las noticias. Más bien se trata de decidir confiar o no en Cristo en medio de tu dolor, en medio de tu necesidad. Si tú no puedes confiar en Cristo, aún es válido. Si tú estás dudando de todo esto, aún es válido. Y te voy a llevar al Salmo 80. Y el Salmo 80 habla acerca de un desánimo. ¿Los cristianos se pueden desanimar? Sí, se pueden desanimar. Sin embargo, tenemos que salir del... Dice, Salmo 81, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín, de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y en el versículo 4 empiezan ahí como que un poco de lamentos. Dice, Jehová Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Le diste a comer pan de lágrimas y de beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Para nosotros, como iglesias, de repente podemos recibir el escarnio. ¿Por qué cierran si tienen fe? ¿Por qué cierran si si se supone que tienen a Dios? No cerramos por temor, cerramos por obediencia a nuestras autoridades aquí en la Ciudad de México, o el mandato de cerrar los lugares de donde se amotina o se junta gente. Sin embargo, eso no detiene el avance del Evangelio. Y una de las cosas que aquí hicimos es hablar más de Cristo, no detenernos, no parar. No solamente hacer los 2 servicios, sino toda la semana estar hablando de la palabra de Dios, porque sabemos que Satanás, el enemigo, iba a tratar de aprovecharse de eso. Pero eso no quiere decir que tengamos temor, tenemos confianza. Dice que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Anhelamos ver el rostro de Dios en su tiempo, porque sabemos que todavía tenemos que compartir. Hay mucha gente que se está perdiendo porque no encuentra la palabra de Dios, porque no encuentra el consejo de Dios, porque no encuentra, tiene la confusión entre creerle al mundo o creerle a Dios. Y aquí está el salmista precisamente expresando eso, está hablando de ese problema. Fíjate, y dice, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y las plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar, hasta el río y sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimia a todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montes y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo y considera, vista esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste, quemada a fuego, está asolada. Perezcan por la reprensión de tu rostro, sea tu mano sobre el varón de tu diestra y sobre el hijo de hombre para que a ti afirmase. Así no nos apartaremos de ti, vid nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. El cristiano tiene derecho a deprimirse, tiene derecho a de repente sentirse mal, pero el cristiano no se queda ahí. El cristiano pone sus ojos al final y siempre en Dios, en la solución, no en el problema. Por mucho que medites en el problema, no vas a poder solucionarlo.
No hay una cura, no hay un científico ahorita entre los que están escuchando que va a poder sacar la cura en 10 minutos, no. De hecho, las curas que están habiendo dicen que probablemente la cura esté en 11 meses, que se está haciendo en Rusia. Y por ahí se dan otras noticias, pero la verdad es que tú no tienes la solución, y esto es lo que Dios nos está enseñando en este tiempo, a no depender más del hombre, no depender más de gobiernos, no depender más de un pastor, de una iglesia, que la iglesia no es el lugar, la iglesia eres tú. No depender de un edificio físico, sino depender de la comunión de excelencia que tenemos con Dios. Y aquí vienen algunos comentarios, los voy a leer. Dice, yo creo, si tienes comunión, tu fe aumenta. Exacto, ¿no? Malena Cano, exacto. Si tenemos comunión, nuestra fe aumenta. ¿Y cómo viene la fe? Dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Cuánta palabra estás escuchando hoy? ¿Cuántas noticias malas estás escuchando ahí en televisión? ¿Cuánto tiempo pasas escuchando noticias sobre el COVID? ¿Y cuánto tiempo pasas escuchando la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo estás pasando detrás de un televisor, de algún juego? No sé, ¿no? Como jóvenes es lo mismo, detrás de una red social para ver qué está ocurriendo. ¿Cuánto tiempo estás pasando? ¿Estás paseando el tiempo suficiente para tener la cura a el temor que produce el virus? Sé honesto. Y déjame solamente ir al libro que más nos puede enseñar acerca de una persona que fue pasada por fuego, que fue el buen Job, ¿no? Y dice 42, 4 y 5. ¿Qué pasó aquí con Job? Bueno, Job fue metido en un tiempo de tribulación, y si tú analizas todo el libro, que te recomiendo que lo puedas leer en este tiempo, si tú analizas todo el libro te vas a dar cuenta que en primera, el que empezó a hacer todo lo malo fue Satanás. En segunda, que tenemos una cobertura alrededor de nosotros que proviene de parte de Dios y el enemigo no te puede tocar. Tercero, que a pesar de que de repente las cosas puedan llegar a mal, tienes una solución. Y es la voluntad de Dios. Y al final mencionaba esto Job. Dice, 42:1, dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Por qué? Porque un capítulo antes, Job estaba como unos capítulos antes, estaba reclamando acerca de por qué y cómo ocurren las cosas, y que él no había sido pecador, y estaba hablando verdad. Pero ¿qué pasó? Bueno, cuando Job de repente se queda callado porque la presencia de Dios se manifiesta, dice que bajó la presencia de Dios y empezó a hablar con él, y le empezó a preguntar, ok Job, tú te estás quejando, pero ¿dónde estuviste cuando yo formé, cuando yo hice, cuando yo planteé? Y de repente Job ya no tuvo que responder y cae en la gran verdad. Reconocer, tú y yo, el final del capítulo del libro de Job es este. Job tuvo que reconocer y ser humilde que él no tenía la solución al problema. Dice, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Cuando Job reconoce su insuficiencia, cuando Job reconoce que no había solución para su problema y que estaba juzgando de manera incorrecta porque no conocía el plan y propósito de Dios, Job fue bendecido.
Tú no vas a encontrar en el verso, no vas a encontrar en el libro que de repente a Job se le dio explicación. Oye, Job, estabas bajo una prueba. Hay veces no necesitas explicación. Lo único que quiere ver Dios es que tú confíes en Él o no. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe hoy? Parece que hay otros comentarios. Bendiciones, bendiciones, Canito Gil. Luis Alberto, bendiciones. Muy bien. Bueno, Pastor, para cerrar. Te quiero decir que la estrategia de Satanás, el Señor nos la revela en su palabra. Y por eso nos enseña y nos dice que conoceremos la verdad. Jesucristo es la verdad. Y la verdad nos haría libres. Porque San Juan 10:10, una palabra muy conocida por los cristianos, nos enseña que Satanás no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y la gente está en el 80, en el 90% caída en esta estrategia de Satanás, ¿verdad? Porque la gran obra de Satanás la debes mirar claramente en su estrategia. Desde que naces hasta que mueres, él tiende una red queriendo hacerte caer en cualquier momento. Conozco siervos de Dios eminentes que se han regresado y uno se pregunta, ¿por qué, Señor? Si fueron mis grandes maestros. Encuentra uno también personas que en su intelecto piensan que saben más que Dios y declaran que son ateos consumados, ¿verdad? Tengo un par de jovencitos ahí muy duchos, ¿verdad? Muy conocedores de lo que hacen allí en la oficina, pero que niegan la existencia de Dios. Y yo me quedo casi con los ojos, porque Señor, que solamente con que veas los cielos, ¿verdad? Porque el Señor nos lo manifestó, su gloria, ¿sí? ¿Cómo puedes entender un universo inmenso que siempre ha marchado desde la eternidad, ¿verdad? Con leyes que nunca se han violado, ¿sí? Es como si dijeras, me encontré un reloj suizo, ¿verdad? Y dices que la Tierra lo produjo. Necesitó un creador, así, todo el universo. Un creador. ¿Por qué estas gentes llegan a esos niveles, verdad? Porque Satanás ha trastocado de tal manera sus vidas. Desgraciadamente no se dan cuenta que están en manos de Satanás porque ha destruido sus familias, ¿verdad? Los encuentro chacoteando y hablando de ese doble sentido, ¿verdad? Y ellos se creen más puros que un cristiano o un religioso, como ellos nos juzgan, ¿no? Y no alcanzan a mirar, ¿verdad? Porque te queda más que pedir por ellos y decir, Señor, ten misericordia, porque no miran sus propias tinieblas, ¿verdad? En las que están sumidos. Necesitan un poco de tu luz, Señor, ten misericordia, porque ni siquiera saben de lo que hablan. No se puede sostener un diálogo con ellos porque se cierran completamente y no hay manera de penetrar en esa oscuridad. Bueno, lo que te quiero decir es que depresiones, ¿verdad? Hay de dos tipos. Una es la fisiológica, que te hace falta alguna vitamina, y te lo digo porque frecuentemente yo me sentía triste o deprimido, y bueno, el doctor decía que hacía falta una vitamina, y comencé a tomar ese tipo de vitamina, ¿verdad? Y bueno, podrías decir qué casualidad que esos miedos y esos temores desaparecieron, ¿no? Porque esta es una de las formas, pero la otra es, ¿verdad? Ese temor que produce Satanás, porque tienes que aprender a perdonar todas esas heridas que te han hecho en la vida, desde niño, ¿verdad? De joven, de adulto, de casado, de más adelante, ¿verdad? Esa es la estrategia de Satanás, herirte, porque debes tú saber que una herida, ¿verdad?,
produce ataduras y te voy a mencionar las 4 más reconocidas. Te ata al pasado porque ya pasó esa situación y tú la sigues viviendo. Te ata a la persona que te hirió porque esa persona ya murió, ¿verdad? Ya dejó de existir. O todavía te la encuentras en la calle y tú hasta te cambias de acera o bajas la vista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía te sigue traes una atadura. La tercera atadura, ¿verdad?, que produce las heridas de Satanás es la amargura. He visto gente que antes sonreía y ya no sonríe. Tu mejor chiste ya no lo hace reír. Y sigue adelante Satanás con su estrategia. Y la cuarta atadura que produce en tu vida es que te comienzas a secar. Ya no puedes ni recibir amor ni dar amor porque estás seco por dentro. Yo digo, te estás convirtiendo en una pasita, ¿verdad? Que debiendo tener el jugo de Dios, ¿verdad?, te ha secado. Y bueno, te puedo decir esto porque cuando yo entendí esto, ¿verdad?, que alguien me lo explicó en una gráfica, ¿verdad?, que necesitaba yo perdonar para no seguir herido, ¿verdad?, pues me costó trabajo, pero yo dentro de mis adentros decía, gracias Dios, porque me revelaste dónde estaba mi problema. Así es de que por eso el Señor nos vino a enseñar con una grande oración, ¿verdad?, todo lo que Él pasó, todas esas heridas, todos esos escupitajos, todos esos desprecios, todos esos horrores que Él pasó, ¿verdad?, allí en ese infierno por llevar tu pecado y el mío, ¿verdad? El Señor dijo unas palabras hermosas: perdónalos porque no saben lo que hacen. Debes saber que la cura para todas esas heridas y esas depresiones en donde Satanás te quiere llevar, porque, ¿sabes?, Satanás no se queda ahí, te lleva más adelante. El depresivo, ¿sabes?, no se quiere matar, pero al no hallar otra salida, ¿verdad?, a veces termina con el suicidio. Y bueno, podemos hablar de suicidios en el mundo, pero ¿has oído hablar de suicidios de gente llamada cristiana? Eso es lo más duro, ¿sí? Que cuando conocemos esos casos, ¿verdad?, sabemos que Satanás todavía está dando sus patadas de ahogado. Por eso hoy te digo, perdona a todos esos que te hirieron. Perdónate a ti mismo, porque Cristo ya te perdonó y tú no te has perdonado. Y la sangre de Cristo es suficiente para limpiar todos tus pecados. Necesitas fe para creerlo. Y también perdona a Dios, porque como esta personita que hacía su primer pregunta, que no entendía, ¿verdad?, que Dios es malo, decía, ¿verdad? Perdona a Dios por todas esas incongruencias al estar viviendo en una vida separado de Él, que el Señor todo lo hace por amor, y que si estás pasando por un problema, por una circunstancia difícil, por una enfermedad, por una depresión, el Señor te va a sacar de ahí. Solamente resiste, ¿verdad? Porque el Señor ya te dio una palabra y hoy te está diciendo y repitiendo, pasemos del otro lado. Y vamos a pasar porque Él no ha perdido ningún caso. Tú no lo pierdas por ti mismo, porque Él ya lo ganó. Pues Dios te bendiga. Mi hijo va a despedirnos. Pues vamos a orar. Yo creo que más que el virus nos tiene que preocupar el que se va a la muerte eterna. Yo te aconsejo que aproveches todos los medios posibles para compartir de Cristo en este tiempo. Muertos por el COVID hay bastantes, 1 o 2 de cada 100, pero muertos en el mundo hay muchísimos más. Están yendo sin escuchar una palabra de consejo. Y hoy quiero darte esta palabra a ti si no has escuchado de esto. Si es la primera vez que escuchas, ¿no?, o te compartieron este mensaje, déjame decirte que Dios está más interesado en salvarte que en castigarte. Y por eso envió a su Hijo. Si no, no hubiera dado solución. Pero tan fácil, así de fácil es. Simplemente el que cree en el Hijo tiene la vida.
El que cree en el Hijo tiene la vida. El que confiesa que Jesús es el Señor, que Dios lo envió por amor a ti, será salvo. El que cree en su corazón. Son 3 puntos muy sencillos: creer, confesar y practicar. Esos 3 es lo único que necesitas si Dios quiere traerte salvación hoy. Tú no tienes la seguridad, tú no sabes, te quedaste sin empleo tal vez, porque estas cosas pasan, pero el que sí sabe todas las cosas es Dios. Y hoy te quiero invitar a que cierres tus ojos. Bendito Dios, he escuchado en esta noche que tú me amas, que estás preocupado por mí y que me ha alejado durante tanto tiempo de ti. Hoy quiero volver a ti, hoy quiero acercarme verdaderamente, que el miedo y el temor no dominen mi vida. Hoy tomo la decisión, porque fui impulsado por tu Espíritu y por tu amor, a acercarme de nuevo a ti. Perdóname, límpiame, y si me olvidé por algún tiempo debido al temor, debido a mi vana manera de vivir, te pido perdón. Acércame a ti, ayúdame a conocerte cada día más, porque te necesito. Gracias, bendito Dios. Gracias. Yo te pido, Señor, que bendigas a cada personita que esté escuchando este mensaje. Si está enfermo, en el nombre de Jesús, yo te pido que quites su dolor de cabeza, Señor, que bajes la temperatura. Señor, que si ha perdido el empleo, yo te pido, Señor, que tú le puedas remunerar de una manera extraordinaria y que a ti, Señor. Y al rato ellos estén dando testimonio de lo que tú puedes hacer, y todo lo que todo hombre puede hacer si confía únicamente en ti. Gracias, Dios, por escucharnos. Gracias, Dios, por estar aquí. Te exaltamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Te esperamos mañana a las 10. Va a haber alabanza, va a haber testimonios, va a ser todo lo que el Espíritu tiene en sus planes. No te lo pierdas, no seas negligente, sino entendido de cuál es la voluntad de Dios. Dios te bendice.